Hola, hola mis amados seres, aquí de nuevo tenemos que insistir en esta edición 77 de nuestras tertulias más allá de la medicina. Bienvenidos todos, gracias por sintonizarnos y el tema de hoy vamos a ver si nos deja el sistema porque a veces nos sabotea la cosa. El tema de hoy son los grados iniciáticos del alma y vuelvo a recordarles que estas tertulias son para dar a conocer esos métodos, opiniones y terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y nuestra sanación. Ojo que todo lo que se diga aquí son meramente opiniones de nuestros tertulianos y ustedes son los que hacen su rompecabezas. Entonces gracias nuevamente por sintonizarnos, por su paciencia. Hoy hablamos sobre vamos a hablar sobre esa apertura de ese portal de conocimiento profundo, una conversación que toca la fibra misma de nuestra existencia. Vamos a hablar sobre los grados esos iniciáticos de alma, cómo son, qué son. En un mundo lleno de esta información superficial, a menudo olvidamos que el camino más vital es el que se recorre hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro. Y bueno, la vida es en su esencia no es solo una secuencia de eventos, sino una escuela de iniciación. Nuestra alma es la eterna estudiante. ¿Qué son esos grados iniciáticos? Bueno, no son títulos, no son méritos que se ganan con esfuerzo mundano. Son los niveles de despertar de nuestra conciencia. Son las etapas que atraviesa el alma en su vida de regreso a la unidad, desde la densa ilusión que nos creamos nosotros mismos de separación hasta la plena realización de su naturaleza divina. Cada grado representa una muerte simbólica de lo viejo, del ego, de las viejas creencias, del miedo y un renacimiento a una verdad superior, a una visión más amplia de esta realidad. Es un proceso de purificación, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, ¿no? Purificar el cuerpo, el alma, la mente. Es una alquimia que sucede interior, donde lo que es plomo en nuestra psique se transmuta en oro en el espíritu. ¿Qué tal esa conversión que nosotros logramos? Bueno, hoy justo y juntos con ustedes, junto con el maestro venerado, el invitado, exploraremos la hoja de ruta de esta gran obra interior. Hablaremos de cómo el alma a través de pruebas y revelaciones se va desvelando a sí misma, reconociendo que no es un fragmento perdido, ¿no? Sino el universo manifestado de forma individual. Prepárense porque este conocimiento no es solamente para vivirlo, es la llave para entender el propósito de cada desafío y la grandeza de nuestra propia evolución. Entonces, bueno, con nosotros aquí tengo el honor de darle la bienvenida con una profunda reverencia, un pranam, a nuestro amado maestro, Su Santidad Shankaracharya de América, Swami Atmanand Saraswati Maharaj. Entonces es el venerado gurú de la organización de Shankaracharya de América. Bienvenido, Guruji. Espero que se encuentre bien, se sienta cómodo con nosotros y bueno, vamos a darle con este tema tan interesante que son los grados de iniciáticos del alma. Palabras sencillas, términos sencillos, nos gustaría que nos explique qué es eso, qué es ese camino espiritual. Específicamente, ¿cuál sería
la pregunta, es una buena. Ajá, la pregunta, ¿qué son exactamente esos grados iniciáticos que pusieron en el nombre de esta tertulia? ¿Y por qué son una necesidad? Tenemos que pasar por esos grados iniciáticos del alma, vamos a decir, el transitar del alma, ese camino espiritual que tenemos que realizar. Bueno, es complicado porque hasta ahora creo que pocos saben que hay diferentes grados iniciáticos del alma. Entonces, ¿qué es eso? Ok. Bueno, empecemos por definir la iniciación. ¿Qué sucede? El ser humano es un ser social. ¿Ok? Al ser humano se le dificulta mucho el vivir en soledad y por lo general busca convivir en alguna comunidad. Para ser parte de esa comunidad, él debe someterse a un ritual de aceptación de esa comunidad. Eso es lo que se llama una iniciación. Conforme el individuo va avanzando en su proceso de vida, va desarrollando ciertos gustos, apetencias o preferencias por ciertos aspectos y o va desarrollando ciertos rechazos, desagrados por algunos otros aspectos. Entonces, en ese instante el individuo va a enfrentarse nuevamente a otra disyuntiva de unirse a una comunidad y alejarse de otra, ¿okay? Que es lo que nos sucede a lo largo de la vida, y la unión a esa nueva comunidad le implica otra iniciación. Vamos a ponerlo en términos más castizos para que se comprenda mejor. Cuando el individuo nace, recién es nacido, ¿okay? En la fe cristiana viene el bautismo, en otras diferentes religiones viene la asignación del nombre, algunos creen en la astrología, entonces le leen la carta natal para escoger el nombre del bebé recién nacido, y esa es la primera iniciación que el individuo recibe. Cuando ya el niño entra en la edad de ir al jardín de infantes, ahí también tiene un proceso de iniciación. O sea, nosotros constantemente estamos de iniciación exactamente conforme vamos madurando, nos vamos desarrollando, vamos creciendo. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos ya del jardín de infantes a la primaria, hay otra iniciación. Cuando pasamos de primaria a secundaria, hay otra iniciación. Cuando pasamos de secundaria a bachillerato como tal, que es el ciclo diversificado en Venezuela, hay otra iniciación. Cuando salimos de bachillerato total y entramos en la universidad, es otra iniciación. Y si queremos continuar después posgrados, está la iniciación del máster y la iniciación del PhD. Ajá, ese es el mundo, en el mundo mundano, pues. Exactamente. A nivel familiar, pues el bebé nace, ¿okay? Mientras es bebé, tiene un cierto sistema de vida que cuando ya es un niño que puede bañarse, vestirse solo, pues ya es otra iniciación. ¿Okay? Entra en la adolescencia y el trato con los padres recibe otra iniciación porque hay otro cambio. ¿Okay? Ahora él ya quiere más pertenecer a su comunidad de amigos que a su propia familia. Al principio se enorgullecía de la familia y ahora hasta le da vergüenza a la familia. Entonces eso está mucho relacionado con los hábitos, porque cada nivel es la creación de un nuevo hábito, de algo que te lleve hacia un destino, pues. Eso que acabas de decir, a eso está relacionado, hacia el nuevo destino al cual yo estoy queriendo dirigirme. Por eso les dije, se generan ciertas apetencias, agrados y o desagrados, y
cosas que no me gustan. Entonces, lo que no me gusta, de lo que no me gusta, ya yo quiero alejarme y quiero acercarme más hacia lo que me agrada, hacia lo que me gusta. Eso que me gusta lo tiene una comunidad, un grupo de individuos al cual yo debo ser aceptado. Para poder ser aceptado en ese grupo de individuos que tienen esas mismas apetencias que yo tengo, ahí hay una iniciación. Yo puedo crecer en ese grupo durante un tiempo y luego de repente, dentro de las cosas que me desagradan, encuentro cosas de ese grupo que ahora me desagradan. Y encuentro cosas en otro grupo que me agradan y entonces me paso del grupo A al grupo B y al entrar al grupo B hay una nueva iniciación. Sí, entonces claro, todos venimos con un alma que ya tiene un conocimiento, tiene ese maestro interno, pero es importante el rol del gurú externo, vamos a decir, ese maestro que te puede guiar en la vida hacia un conocimiento determinado, hacia el avance de ese alma, de ese, vamos a decir, crecimiento del alma, porque a veces se queda perdido, ¿no? En el bululú de la vida cotidiana. Mientras el ser humano tenga la característica de que necesita de alguien que le enseñe a leer y escribir, tiene la característica de que necesita un gurú para poder progresar en lo que sea. Radica no solo en lo espiritual, en lo que sea. O sea, por eso el ser humano necesita los profesores en el jardín de infantes, necesita las maestras en primaria, necesita los profesores en bachillerato y necesita los catedráticos de la universidad. Claro. Mientras eso sea así, para el desarrollo espiritual se necesita un gurú. ¿Puedo yo progresar espiritualmente sin un gurú? Sí, pero voy montado en una tortuga. Si yo tomo un gurú y no me rindo a él, voy en bicicleta. Si tomo un gurú y le hago caso irrestricto, le sirvo impersonalmente y le amo incondicionalmente, voy en avión. Entonces, ¿puedes progresar montado sobre una tortuga? Sí. ¿Vas a progresar montado en bicicleta? Sí. Pero los alcances y la velocidad que tienes cuando vas en avión son incomparables con los otros dos. ¿En dónde está el problema? La mayoría de gente tiene miedo de dar con un gurú fidedigno. Pero en realidad, la verdad es que así el gurú sea falso, si el discípulo es auténtico, como decía mi gurú, el discípulo se va para el cielo, el gurú será al infierno por falso, pero el discípulo se va para el cielo. Porque lo importante acá no es si el gurú es fidedigno o es falso, es si yo, como discípulo, soy fidedigno o soy falso. Sí. Entonces, si alguien ha leído mucho sobre espiritualidad, ¿significa que está en un grado avanzado? ¿O cómo podemos medir o percibir el verdadero avance del alma más allá de la acumulación de conocimiento intelectual? Si alguien ha leído mucho sobre espiritualidad, tiene un grado avanzadísimo de erudición, pero muy poco de práctica. Se ha vuelto lo que llamamos un erudito. Y para mí la mejor definición de erudito es la que dice: un erudito es aquel individuo que sabe 1000 formas de besar a una mujer, pero nunca ha besado una. Así es, la teoría sin práctica no vale nada. Exactamente. Entonces, de hecho, quien toma un gurú fidedigno, parte de reconocer a ese gurú es que su enseñanza va a ser práctico-teórica. Más que todo va a ser práctica. Su forma de ser, su estilo de vida, su conducta es lo que le marca más como gurú a que lo que diga con los labios. Si lo que el gurú dice con los labios no se compagina o
no es coherente con su forma de ser y su estilo de vida, estás ante un gurú falso. Alguien que te dice la paz, uno debe controlarse, debe vivir sin enojarse nunca, debe aquí y allá, y lo ves furioso. Incoherencia. Exactamente. Sí. Si el gurú es fidedigno, él te va a decir es de humanos enojarse. Hay 6 pasiones: la ira, la lujuria, la codicia, el apego, la vanidad y el orgullo, y todos las tenemos. Y tú ves que pues el gurú tiene su lujuria. El hombre es coherente porque dice que todos la tenemos, así que él también la tiene derecho a tener lujuria. El gurú falso tú lo vas a reconocer porque él trata de justificarse. ¿No? Sí, uno justificarse y dos sobredimensionar lo que es la espiritualidad. ¿Sí? Porque tiene como no tiene la práctica, no tiene la experiencia directa, él tiene la creencia infundada por todos esos falsos gurús de que Dios pues es inmaculado, no hace ni pipí ni pupú, aunque tenga un cuerpo físico. O sea, hello. ¿Por qué? Porque esa es la mentira que le vendieron a los cristianos con el Cristo, que María no tuvo sexo para quedar embarazada. O sea, el tipo tan grande. Arrancó ya, exactamente, violando las leyes de la naturaleza. Sí, de este mundo material, imposible. Exactamente. Sí. Segundo, que el hombre no tuvo mujeres. Mentira. Hello. Eran 2 mujeres y eran hermanas. María Magdalena y Marta eran las 2 mujeres de él. Lázaro era el cuñado y él revivió a Lázaro porque era el cuñado. ¿Okay? Ahora, obviamente hay otras consideraciones de él como hombre Dios. Revive a Lázaro porque en la tradición judaica en ese momento, si las 3 mujeres quedaban sin un varón, la única profesión que les quedaba era volverse prostitutas. ¿Okay? Entonces él revive al único varón de esa familia para que su familia de parentesco, de amoríos, pues no cayera en desgracia. Porque si no, ¿qué clase de Dios es aquel que no le importa que la familia de su mujer caiga en desgracia? O sea, hello. Claro. ¿Sí? Pero toda esa fantasía que le han vendido a la gente de que ocurrió esto y puros hechos que violan las leyes naturales del universo, eso es todo lo que rodeó a Jesús. Entonces, aquellos que por estos lados que han sido criados a la usanza cristiana y luego entran en contacto un poco con las filosofías orientales, son los que vienen a venderte que el Mahatma es imperturbable, es pura paz, puro amor, y tú le metes un machetazo y él va a hacer, no me hieras, hermano. Hello. ¿En dónde ocurre? En un falso gurú. Un gurú legítimo, un verdadero gurú, te ve a ti con un machete en alto y se levanta a correr y se va de ahí lo más rápido posible. Sí. Bueno, Guruji, y claro, cuando estamos hablando de esos grados, de pasar de un grado a otro iniciático, que puede ser grado, así como en la escuela, el desapego es fundamental experimentar eso. Normalmente debemos como que, entre comillas, matar o soltar en términos de identidad el apego material o relaciones al pasar de un grado a otro. ¿Qué es un proceso realmente doloroso o de liberación? ¿Cómo tenemos que ver ese desapego como tal? Porque de verdad en pasar de un grado a otro siempre está relacionado con soltar o dejar algunas costumbres, y eso a veces es doloroso. Sí, vamos a verlo desde el punto de vista académico. O sea, una cosa soy yo en el jardín de infantes
en donde aprendo cantando, me embarro las manos junto a las hojas y me salgo de los bordes de la pintura al principio, luego me van poniendo más presión y me dicen no te salgas de los bordes, tienes que mantenerte dentro de los bordes. Bueno, aguanto toda esa presión y me gradúo del jardín de infantes, ahora voy a primaria. Si soy de los pocos afortunados de que mi colegio tiene jardín de infantes y primaria, muchos de mis compañeritos de jardín de infantes van a estar conmigo en primaria. Pero si estudié en un jardín de infantes que solo es un kinder y no tiene primaria, para pasar a primaria tengo que olvidarme de todos mis compañeritos del kinder, porque no los voy a ver salvo uno o dos que pasen a la misma escuela primaria que yo pasé. Así que ahí tuve que desapegarme. Y cuando paso de primaria a bachillerato, el mismo cuento. Y si por esas casualidades de la vida mis compañeros se van conmigo, jardín de infantes, primaria, bachillerato completo para la universidad, papá, y si es verdad que... ¿Qué significa eso? Para los grados superiores, yo tengo que desapegarme sí o sí, o sí, o sí, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se va a meter a estudiar la misma carrera en la universidad que yo elija. Algún compañero querrá ser pintor, el otro músico, el otro médico, el otro ingeniero, el otro arquitecto, y yo quiero ser economista. Si acaso conseguiré uno más y me voy con ese, pues, si es que soy muy apegado. Pero no, y muchos se desvían en el camino, no terminan, pues, también. Exacto. ¿Y qué va a suceder? Mis dos mejores amigos, lo más seguro es que no quieran estudiar lo mismo que yo. Así que mis dos amigos del alma, mis queridos, mis hermanos, bye bye, tata, o sea, ya no hay más. Para los grados superiores necesitas desapego de gente, en lo que sea. Y la vida misma te lo va enseñando desde chiquito, el desapego. Porque para el momento más importante de la vida, que irónicamente, la muerte, tengo que desapegar. Porque si yo no quiero soltar ese cuerpo, la muerte se vuelve excesivamente dolorosa. Pero entonces, vamos a decir, ahora vamos a hablar un poquito sobre el amor y el servicio. ¿Ok? ¿En qué momento ese grado iniciático, ese cambio, se mueve del yo, de mi crecimiento personal, al de nosotros, el servicio a la humanidad? ¿Cómo se convierte ese amor en esa fuerza motriz en ese grado superior? ¿Cómo, por ejemplo, porque sabemos que tenemos que transparentar el ego, y el ego es puro yo, y pasar al nosotros, al servicio, al otro, y eso a veces cuesta, ¿no? Yo en mi experiencia también tuve eso de que nunca en la vida pensé que iba a tener un gurú, ¿y para qué? Entonces muchos se preguntan eso. Después con el tiempo he entendido que es un apoyo muy grande en la vida realmente tener un gurú. Entonces esa transición del yo al nosotros, no sé si lo ha experimentado desde el punto de vista práctico. ¿Cómo lo siente un ser humano? ¿Cómo puede trascender eso? No sé si me expliqué. Ok, acabas de tocaste el punto clave. Los grados iniciáticos en total son 4. No hay más. Si hablan de más grados iniciáticos, te están hablando pajística pura. Son 4. ¿Cuáles son los 4 grados iniciales? Yo,
en donde el individuo es yo primero, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, que está sufriendo, que me importa, ese es problema suyo, que mi hermano, que a mí me importa un pito, desde que yo esté bien, se puede acabar el mundo. Eso es egocentrismo y egolatría en su máximo grado de expresión. Es el individuo egoísta que casi nadie tolera, pero todos pasamos por ahí. Segundo grado iniciático, tú. ¿Okay? Cuando entonces sacamos el bendito dedo índice, el dedito acusador, y entonces mi desgracia es tu culpa, es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de mi hermano, es culpa de mi novia que no me hizo lo suficiente, que me fue infiel, que es culpa de tal, es culpa del gobierno, es culpa de la comunidad, ese profesor me la tiene montada, tú. Parecemos un teléfono desconectado. Entonces, tú, todo es tú, todos los demás son culpables de mi desgracia. ¿Okay? Segundo grado de iniciación, porque es el segundo grado de evolución. En el tercer grado de iniciación, nosotros. Cuando ya el individuo entiende que él es parte de una comunidad y que pues si él hace su parte en esa comunidad, él va a obtener unas recompensas, y si no hace parte de esa comunidad o no hace su parte en esa comunidad, va a ser castigado, y entonces son los que creen en la recompensa y el castigo divino. Hasta Dios no quiere que eso se dé, entonces pues que no se dé. Y son los que te dicen, si Dios quiere, te da tal cosa. Con la gracia de Dios podremos hacer aquello, porque Él ya entiende que es el nosotros. El máximo nosotros en su nivel de evolución es Dios y yo. Somos nosotros. ¿Okay? Y finalmente, el cuarto grado de evolución, que es el más avanzado, es el yo. ¿Okay? Yo soy tú, yo soy el gato, yo soy el perro, yo soy la piedra, yo soy el mueble, yo soy la cortina, yo soy Dios. Así que voy a amar a todos, voy a servir a todos, porque yo soy todos, y todos son yo, y los trato como a mí. A eso se refirió el Cristo cuando le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. A ese cuarto grado de el yo, que en la escuela cántica le dicen el yo superior, pero no hay ningún yo superior ni yo inferior. No, es yo. Desde el principio fui yo y al final soy yo. Y esto es lo que uno empieza a entender cuando tiene el cuarto grado de iniciación. Sí. Espero haber sido claro en eso. Sí, muy explicativo, y esa fase era importante de desglosarlo de esa manera, me encantó. Y bueno, el tema es el grado final, porque hacia allá es que muchos queremos llegar. ¿Qué ocurre cuando el alma culmina ese ciclo de iniciación? Se trata de esa iluminación que muchos dicen, o la unidad con el todo, la maestría, vamos a decirle así. ¿Y cuál es entonces el propósito de la vida de ese ser que ya está en ese nivel final, en ese último grado? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? A ver, uno, quien pasa ese proceso es el espíritu, no el alma. El alma en el principio era perfecta, y al final es perfecta. ¿Ok? Quien pasa por ese proceso del yo, el tú, el nosotros y el yo, es el espíritu. Por eso se habla de desarrollo espiritual, se habla de desarrollo práctico. Sí, el alma siempre es el mismo, feliz, gozosa. Sí.
¿Okay? Sí. En los Vedas equiparamos eso como hay una alegoría que hay dos aves en un árbol, una en la cima, que esa ave en la cima no se mueve, está ahí, calma, tranquila, plena, gozosa. Y la que está en las ramas bajeras del árbol está picoteando los frutos. Y mientras los frutos son dulces, se queda ahí comiendo, alimentándose de esos frutos hasta que encuentra un fruto agrio, amargo o ácido o ya poco. Entonces brinca a la siguiente rama y encuentra frutos dulces y se queda dando los frutos dulces hasta que encuentra otra vez un fruto agrio y brinca a la siguiente rama, y al ir brincando de rama en rama después de que ha pasado una experiencia agria en el nivel en el que se encontraba, llega a la cima del árbol y te das cuenta que el ave que estaba en la cima del árbol era él mismo, después de haber pasado por todas las ramas y dando frutos en cada rama. ¿Qué hace entonces cuando está ahí? Se queda tranquilo, gozoso, y simplemente es. Y por ser, atrae a las que andan buscando encontrarse con ellos mismos. Sí. Y eso es lo que hace muy bonito. Claro, pero en ese camino que cada espiritualmente uno tiene que experimentar, como que hay muchos tropiezos, y mientras más da la impresión, mientras más avanza, más pegostes recibe, más cachetadas, más situaciones y de salud y de relaciones y en el trabajo. Entonces muchos dicen, no, ¿para qué me metí en ese camino que lo que me trae es pura desgracia? Pero resulta que, bueno, yo lo veo como no como desgracia, sino depende de cómo tú lo veas, cómo tú lo aceptas, cómo tú trasciendes esas situaciones. Es verdad que cuando uno empieza ese camino te llegan todo eso, bueno, por darle ese nombre, desgracias. Wow, acabas de tocar un tema bastante delicado. Sí. Eso es el preludio de la gracia, es decir, lo que me hace saber que estoy cerca de encontrar a un gurú fidedigno es una crisis existencial bien bárbara. O sea, yo no le encuentro sentido a la vida, no me hallo, ni en el trabajo, ni en mi relación de pareja, ni en mi familia, ni en mis estudios. No me hallo, no le encuentro sentido a nada. Esa crisis existencial es el preludio de la gracia. Ahí estoy por abrirme a encontrar a mi gurú, porque es en el fruto agrio que el ave cambia de rumbo, no es en los frutos dulces. Claro. ¿Okay? La crisis. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Si en mi karma lo siguiente que tengo para el momento en que encuentro a mi gurú son karmas negativos, no es sino que yo me caen encima la roya, la broca, todas las enfermedades, todas las plagas juntas. Y por lo mismo que el karma es malo, entonces me espanto y digo, no, Dios mío, si meterme en esto fue meterme a la quinta paila del infierno, yo mejor me salgo de esto, y me fui. Si mi karma es bueno, lo que yo voy a tener después de la iniciación son una serie de eventos positivos que me van a hacer reflexionar y decir, wow, esto es. Pero eso no lo marca ni el gurú ni el desarrollo espiritual, lo marca es tu propio karma. El gurú y la iniciación y el desarrollo espiritual lo único que van a hacer es acelerar tu karma.
Entonces, si el karma que te viene en los instantes siguientes es bueno, a ti te van a pasar cosas buenas y buenas y buenas y buenas y buenísimas. Pero si el karma que viene es malo, te van a pasar cosas malas y malas, malas y malas. Pero eso no tiene nada que ver ni con tu iniciación ni con el gurú que escogiste. Es simplemente tu propio. El desarrollo espiritual no te va a modificar un karma. El gurú no te va a cambiar el karma. El gurú que te ofrezca eso es falso. Ningún gurú cambia karma. El gurú lo que hace es acelerarte el karma. Y si ya como discípulo tú te ganas la gracia, él puede modificar algo. Pero que de entrada te lo vaya a cambiar. Entonces te viene todo encima más rápido para que pases esa transición. Bueno, también dicen, bueno, he escuchado que cuando uno emprende un camino espiritual, el karma, claro, tú no puedes hacer el karma, pero sí a través de este trabajo espiritual puedes, no sé si es verdad, suavizarlo, o no sé si eso se llama suavizar, que te vengan todo eso encima. El karma es una deuda. Sí. Yo presté 10 millones, debo pagar 10 millones más los intereses. Si yo pago los 10 millones en un año, pago mucho menos intereses a que si los pago en 10 años. Pero la cuota mensual es mucho más cómoda. Okay, entonces, esa es la diferencia. Si el gurú ve, y yo le pido recién iniciándome que mi karma está muy duro, podemos bajarle la cuota, pero la cuota se paga. Entonces lo que se hace es una renegociación pues, de plazos, intereses, etcétera, pero la cuota de que se paga, se paga. Y por ejemplo, hubo un discípulo que cuando yo vi que se acercaba el momento de su deceso, que llevaba años con el discípulo, yo le dije, toma sanyas, ya es hora de que tomes sanyas. ¿Por qué? Porque cada iniciación, sobre todo la de sanyas, es una muerte y un renacimiento. Entonces, cada gente, al poner de por medio esa fecha de iniciación en la que yo te iba a dar el sanyas, puedo modificar el karma en base o con base en la fecha de la iniciación. Pero a él le dio tanto miedo que al poco tiempo, como no pude iniciarla y jugar esa trampita ante el karma, al poco tiempo falleció, le dio un infarto. Esto es el manejo que un gurú puede hacer, pero no puede ir por encima de la voluntad del discípulo, porque haría brujería, y eso sí nunca va a ser brujería. Bueno, aquí dice, vamos a leer un poquito lo que dicen aquí. Frank dice, buenísimas palabras, mi gurú. Marlene dice, mucha realidad del invitado. Filiberto dice, ¿se puede considerar que cada ascensión iniciática se experimenta una realidad más profunda? O no sé. Sí, claro. Para poder recibir un siguiente nivel de iniciación, el nivel de conciencia tiene que haber. Ajá, aquí también. Lo que te da en la iniciación es un conocimiento más profundo. A veces se corta un poquito la conexión. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? ¿Medir los avances o le sirve, no veo, le sirve a cada quien para reflexionar? El objetivo de las pruebas es el mismo objetivo de los exámenes.
El profesor da enseñanza, 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 y al final te pone el examen a ver qué has aprendido. Es lo mismo con las pruebas. Tú da la enseñanza, y llega el momento en que dice, bueno, ya es hora de que hayan captado, entonces él genera una situación en la que se pone a prueba esa enseñanza. Y si el discípulo no ha entendido, pues se perturba. Ahí tenía que llegar. Bueno, entonces esta parte, aquí Pranam Guruji dice Lutecia, bueno, de preguntas de momento. Bueno, Guruji, y si tuviera que dejar una sola frase o enseñanza que sirva como mantra o guía para quienes están sintiendo ese llamado a iniciar conscientemente este camino del alma, ¿cuál sería? El llamado para el que está comenzando a querer buscar su desarrollo espiritual. Sí. El que siente ese llamado del alma que tiene que emprender ese camino. Porque muchos están en búsqueda. Ahorita, en este fin de año, este año en general, he visto mucho, como que mucha búsqueda. Dígame las redes están repletas y confunden mucho a las personas. Le pasan unas fórmulas mágicas, unos rituales ahí que tienen que realizar y despejar su karma, su negatividad y todo eso. Pero quieren ya, tienen ese deseo. Yo al que está buscando su espiritual, lo que le aconsejo es busca una persona que tenga lo que tú quieres. Acércate a esa persona y dile que te enseñe cómo tener lo que ella tiene, porque es lo que tú quieres. Si esa persona te acepta como pupilo, entonces síguela. Cierra tus ojos, no veas nada malo en él, no escuches nada malo sobre él, ni digas nada malo sobre él. Síguelo hasta que tengas lo que él tiene. Cuando llegues ahí, puedes abrir tus ojos nuevamente y ver tu entorno. Si lo que ves te gusta, felicitaciones, llegaste a tu meta en esta vida. Si lo que ves no te gusta, entonces desde esta nueva perspectiva, busca a alguien que tenga lo que ahora tú quieres. Y si lo encuentras, ve donde esa persona y enséñame a tener lo que tú quieres. Sí, solo es difícil. Es bueno buscar ayuda, buscar una persona que de verdad muestre con su ejemplo, con su coherencia, porque eso es importante, porque como usted estaba diciendo, que muchos empiezan a justificar lo injustificable. Aquí Carla pregunta, una pregunta muy interesante: ¿hasta dónde como madre se puede incidir en el karma de un hijo? Y te digo la verdad, Carla, hasta que el hijo nace. De ahí para allá es su karma. Puedes ayudar, puedes orientarlo, pero es su karma. Y él va a pasar lo que tenga escrito. Las madres tienden a querer reemplazar a Dios con su hijo y echarse encima el karma del hijo y ellas pagar el karma del hijo. Sobreprotección. Exacto. Es como dijo Jalil Gibran: tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Así que ellos van a pasar lo que en su karma está escrito. Tú, como madre, puedes ayudar a patear, porque la madre tiene un cierto grado de influencia iniciática, no creas que no. Sí la tiene. Pero no es el gurú del niño como para poder decir yo le manejo el karma completo, porque
porque es que, mira, ni Dios mismo puede manejarle el karma a nadie. Con esto te lo digo todo. Ni Dios. Yo siempre digo, como dicen por ahí, Dios le dijo a Eva que del fruto del Edén no fuera a comer, y ella lo comió. Y si no le hizo caso a Dios, ¿tú crees que va a hacer? sí. Es que los hijos ya nacen con un propósito, ya tienen su carácter, tienen su... entonces intentan, en la casa intentan de moldearlo a los esquemas estándar. En el colegio estandarizan y los encuadriculan y no le dejan ser. Entonces por eso que yo digo que es hora de cambiar esos pensos de estudio, que no sirven para nada, no sirven para desarrollar al verdadero ser. Por eso es que, bueno, importante. Sí, porque los pensum de estudios que hay en la actualidad están supremamente desactualizados. ¿Por qué? Porque el sistema educativo actual fue diseñado para la era industrial, y ya la era industrial se acabó. Hace rato, en el 2000 se acabó la era industrial. Ahora estamos en la era de la información y estamos educando a la gente al estilo de era industrial en una era que ya no existe, y no nos estamos preparando para la era de la información, la era en la que estamos ahora. Entonces, este sistema educativo, eso ya está mandado a recoger hace rato, y por eso ustedes ven las crisis que sobre todo las universidades están teniendo en este momento, de que prácticamente un muchacho está queriendo matricularse. Así es. Aquí Filiberto pregunta, ¿hay una forma de saber en qué grado iniciático se encuentra? Sí, pero difícilmente uno mismo te va a dar cuenta, a menos que ya esté en el grado del yo final. ¿Okay? Pero en líneas generales, el que está en el grado del tú es más consciente del que está en el yo. El que está en el yo inicial es totalmente inconsciente. Él no se da cuenta que es egoísta, o sea, él no se da cuenta que él dice que él es inteligente, que es limpio, que es vivo. Él no dice yo soy egoísta, ¿no? Él dice que es más inteligente que los demás. El del yo final sabe que es inteligente, pero al mismo tiempo sabe que todos los demás pueden llegar a ser igual de inteligentes, y se les da la oportunidad. Eso es bonito. Entonces, exactamente. Entonces, él da la oportunidad que todos los demás lleguen a dar. Pero pues el que está en el tú se puede dar cuenta que está en el tú, porque se va a dar cuenta cuando se vea a sí mismo echándole la culpa a otros. No, es que yo pudiera ser rico, pero es que mi mujer... Tú estás en el tú. Nadie determina que tú seas rico. No, es que yo sería un cantante famoso si mi mamá no me... tú estás en el tú. ¿Ok? Esos dos grados iniciáticos pueden darse más cuenta de qué grado tú y otros. Porque el yo, obviamente, que no. Claro. Aquí dice, ¿qué quería decir Jesús cuando dijo, por el fruto de sus obras los conoceréis? Lo que les decía ahora, eso. Porque el gurú no enseña con palabras, él enseña con su verdadero evangelio, es su propia vida. Cómo él vive, cómo él trata a los demás, cómo él habla con la gente, cómo interactúa con el ignorante, abusivo, y con el sabio letrado, o con el ignorante respetuoso, cómo él reacciona a todas las diferentes personalidades del individuo. Es lo que te permite saber si realmente es importante. Aquí se dice que hay problemas con el audio, bueno, pero eso no lo podemos, creo que, solucionar de ninguna manera. No, es la conexión a internet. La conexión, sí. Aquí dice Frank, si Dios es todo, uno es una parte de Dios, y si eres parte de Dios, eres Dios mismo. Entonces el karma de uno es también karma de Dios. Pranam, Guruji. No. A ver. Dios es esa masa compacta
de energía, de conocimiento y gozo que permea absolutamente todo el universo, tanto el manifestado como el inmanifestado. Esa masa de energía, de conocimiento y de gozo es inalterada e inalterable. ¿Por qué es inalterada e inalterable? Porque ella no ejecuta ninguna acción, simplemente es. Y cuando algo no ejecuta ninguna acción, no hay ningún karma posible, porque el karma es la consecuencia de la acción. Cuando Dios decide manifestar el universo, o lo como lo llamamos metafísicamente en los Vedas, el campo de todas las acciones, cuando Él decide manifestar eso, en ese campo de todas las acciones es donde entra el juego, el karma. Pero ese karma en ningún momento toca a Dios, porque es todo en el campo de las acciones y Él está permeando el campo de todas las acciones, pero Él no es parte del campo de todas las acciones. Espero haberte explicado con este tema. Bueno, entonces el tema de, a ver si hay más preguntas. Bueno, de momento no, qué bueno que estamos respondiendo a todas las preguntas. Este tema es interesante porque los grados de iniciación de lo que dicen del alma, pero realmente no debería de ser del alma, sería del espíritu. Eso es lo que entendí en el día de hoy. Gracias, Guruji, por aclararnos tantas cosas interesantes. Todavía tenemos que aprender muchas cosas ya que estamos en este mundo material. No es casual que nuestra alma está aquí aprendiendo y gozando, ¿no? de cada instante. Nada es malo y eso es lo que tienen que también subrayar nuestra audiencia, de que no se preocupen que le esté pasando algo inusual. Eso simplemente es para su propio despertar de la conciencia. ¿Será? ¿Cómo correctamente decir de la conciencia o despertar espiritual? ¿O cuál sería el término correcto, Guruji? Puede ser despertar espiritual o despertar a la conciencia. Porque la conciencia está despierta en un momento, está dormido uno. Entonces uno despierta a la conciencia. Uno despierta para darse cuenta de la conciencia. ¿Pero por qué viene dormido? Por toda la programación que uno trae desde niño. Entonces, no, el alma viene y vamos a decir, se deja llevar por todo lo que le va trayendo este mundo material. No viene despierta. No viene despierta el alma, vamos a decir. Llega el alma y de repente se le olvida todo y no sabe a qué vino. Y empieza a absorber lo que lo rodea, la cultura. El que trae eso es el espíritu o el fantasma, el cuerpo astral. El cuerpo astral es que están todas estas cosas, el karma, las chakras, las nadis, todas las ¿okay? Eso está en el cuerpo astral. El alma es simplemente el ingrediente que que sostiene todo ese funcionamiento. El alma en ningún momento se involucra en absolutamente nada de eso, y una vez que ese cuerpo desaparece, hasta el cuerpo causal, que es el más longevo de los cuerpos que tenemos, cuando el cuerpo causal desaparece, el alma sigue.
Antes de que el cuerpo existiera, el alma ya existía. Después de que el cuerpo deje de existir, el alma sigue existiendo. Lo que genera, el que transmigra de cuerpo físico a cuerpo físico es el espíritu o el fantasma. Por eso, que es el que tú ves en los sueños, tal, ese es el fantasma. El alma no tiene ninguna forma, no tiene ningún color, no posee características ni cualidades de ninguna forma. Entonces, esa alma nunca se ha visto contaminada, nunca se ha visto opacada por nada, nunca se ha visto subyugada a nada invertebrado. El que pasa por todas esas incidencias, caminos y recovecos es el espíritu, porque el espíritu es el que tiene el órgano interno, que es el que sufre todas esas modificaciones. Pero entonces esa alma, ese espíritu puede quedarse, así como usted dijo que ese fantasma puede quedarse atascado en este mundo, como lo describen en esas películas de fantasía. Sí, claro que sí. Eso es real. O puede transpirar. Por ejemplo, ¿quién se queda atascado acá? Alguien que se suicide. Porque cuando tú viniste para acá a firmar un contrato de una fecha de duración, pero no una fecha. La vida, desde el punto de vista kármico, se mide es en pulsaciones del corazón, parpadeos de los ojos, gotas de semen, tragadas de saliva, inhalaciones y exhalaciones y pulsaciones del corazón. Cuando tú agotes alguna de esas, ya no puedes sostener. Entonces, quien se suicida daña al cuerpo al grado tal que ya no puede sostener y tiene que abandonar. Pero el contrato no estaba vencido. Así que él tiene que quedarse el tiempo que sea necesario hasta que se venda el contrato para poder entrar a la parte de transmigración e irse a otro lado. Eso es lo que llaman el o las ánimas. Eso que usted está diciendo sobre el suicidio, un tema que yo en muchas ocasiones también he tocado, de que no es solamente que tú te cuelgues o te suicides así físicamente, el comer mal, el no cuidarse, el dañar los órganos internos también es un suicidio, si tienes malos hábitos, esas adicciones, por ejemplo, que es lo más drástico así que podemos ver, eso también es suicidio en vida. Sí, porque reduces el tiempo de duración del contrato. Como agarrar un carro y pues, no cambiarle nunca el aceite. O sea, lo vas a dañar, lo estás dañando. Aquí Frank dice, pero en el camino de todas las posibilidades tiene que ver el todo con que según la coherencia en ese campo hay una participación de Dios en la producción de la realidad. Bueno, a ver si es que se ve todo eso tan clarito. En el fondo que tiene usted se me ok. Frank. Pero en el campo de todas, probablemente. Hay una participación de Dios en la producción de la realidad. Dios genera la realidad y es toda su participación. Porque, o sea, de la realidad que estás llamando tú, que no es la realidad sino la manifestación. La realidad es Dios. O sea, vamos a decírtelo así, Frank, hermano, en este estuche de lentes, ¿hay átomos o no hay átomos? Sí, el átomo. ¿Cuál átomo es el estuche de lentes? Sí. Y todo. Los átomos participan
en este estuche de lentes? Sí, no. Participan porque conforman en conjunto este estuche de lentes. Pero en este movimiento del estuche de lentes, ¿los átomos participan o no participan? Para nada. Ellos no son los que dicen que se levante la tapa del estuche de lentes. No. Ellos están ahí, pero no están involucrados en la acción para absolutamente nada. ¿Okay? Los átomos, que en esencia son energía, ¿okay? Son los que parte de Dios. Esos átomos están en esta no, porque estos son los del estuche de lentes. No, son átomos. Un átomo simplemente es un núcleo con electrones y protones y unas órbitas con electrones. Acá hay los mismos átomos que hay aquí. En esta cortina hay los mismos átomos que hay aquí y aquí. En este cuerpo hay los mismos átomos que hay aquí, aquí y aquí. Así que si queremos verlo en el campo de la manifestación, los átomos son Dios. Aquí hay una pregunta. Hay átomos de sodio, de calcio, no. Un átomo es un átomo. Un átomo es protones, neutrones y electrones. El ser humano es el que ha dicho que el que tenga tantos electrones es el de calcio, el que tenga tantos otros es un gas noble. El ser humano es el que ha hecho esa división, pero los átomos son átomos. Y tú le preguntas a un átomo, ¿tú qué eres? Un átomo. Sí. Aquí Fulvio tiene una pregunta interesante. Saludos cordiales a la licenciada Oxana y al maestro invitado. ¿Las facultades psíquicas son cualidades del alma o provienen de la mente? De la mente, del espíritu. La que te desarrolló ahí es. Por eso se dice facultad psíquica, viene de la psique. Aquí otra. Abrió ciertos canales y se volvió y receptivo a otras experiencias. Otra pregunta, ¿cuál es la realidad de los budistas que alcanzan la iluminación sin Dios? No, ellos no es que alcancen la Dios, ¿okay? Ese es un concepto erróneo que han transmitido los budistas modernos. Ellos lo que alcanzan es la unión con el ser, siendo ellos el ser, lo cual es totalmente correcto. Entonces no es que no hay Dios, sino que Dios es una creación de algunos maestros para facilitar a la gente la comprensión de lo que es la existencia verdadera. Entonces se le dieron cualidades antropomórficas, como que fuera un ser humano, para que el ser humano pudiera captar un poco mejor el concepto de lo que es Dios. El budismo, sobre todo el nihilista, se va más allá de la concepción antropomórfica de un Dios y se va únicamente a lo que se llama el nirvana. Se va al nirvana, que es este estado de conexión con la nada, que a fin de cuentas es el todo. Pero no es que no alcancen Dios, sino que ellos se van a la visión de lo que es Dios, es decir, la visión sin forma de lo que es Dios. Espero haberme explicado. Sí, tema muy profundo y de mucha reflexión. Entonces, seguro que habrán otras preguntas más adelante porque hay que digerir toda esta información. Muchas gracias, Guruji, por toda su explicación. Y bueno, si quiere dar algunas últimas palabras para este fin de año, que no coman mucho, no beban mucho.
Ajá. Qué orientación, ¿no? Sus palabras, Guruji. El ser humano viene a este mundo, es a ensayar, a experimentar, a hacer el que tira la piedra en el lago y observa la reacción que esa piedra genera en el lago. Mantente siempre en esa posición de experimentador y dedícate a indagar todo aquello que te genere curiosidad, porque a eso fue a lo que vi. En la medida en que tú te dediques a ser ese experimentador, ese testigo, este campo de todas las acciones, inevitablemente vas a lograr liberar de toda clase de situación y de toda sensación que las cosas escapan de tu control, que las cosas te suceden, quién sabe por qué. No, todo lo que te sucede es para que tú actúes con el mejor discernimiento posible para tomar aquella situación y ver qué quieres. Experimenta siempre. No te dejes llevar por las emociones. Mantén las emociones, son las que obnubilan el pensamiento. Y mira las cosas al experimenta. Actuar no es crear karma, Guruji. Y ese es el problema. Estás en el campo de todas las acciones radicales. Aquí, no actuar es Porque la muchos, acción es una forma de... los budistas, por ejemplo, no quieren ni pisar ni una hormiguita porque dice que eso crea karma, entonces casi siempre se la pasan meditando, y tampoco así, ¿no? Por eso venimos a este mundo a otra cosa, ¿no? Estás en el campo de todas las acciones. No actuar es una forma de acción, por consiguiente trae sus consecuencias. Así que aquí Bueno, no puedes escapar del campo. cuidado con las acciones, oyeron, en estas Navidades. Bueno, Guruji, muchas gracias, no queremos abusar de su tiempo. Gracias por apoyarnos con su valiosa participación en estas tertulias más allá de la medicina, por regalarnos sus bendiciones de paz, siempre de tanto amor, siempre aclarando estas dudas que nosotros tenemos con toda su paciencia, sabiduría y amor, y con sus apreciaciones y bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Y ustedes, mis amados seres, si sienten que toda esta información vibra en sus corazones, despiertan esas memorias, se sienten como identificados, sigan, por ejemplo, hay una página de Guruji de la organización Shankaracharya de América, así mismo se llama Organización Shankaracharya de América. Ajá, aquí dice, feliz Navidad sin cochinito frito. Sí, bueno, pongan su like, pongan sus comentarios, que todo eso nos estimula mucho a seguir creando contenido, invitar a valiosos tertulianos, es una nueva generación que estamos creando aquí, y bueno, para transmitirle todo este conocimiento a esta generación en pleno despertar espiritual y la futura también, porque eso queda grabado, pueden verlo con más tranquilidad, escudriñar cada palabrita, cada concepto que nos dio Guruji. Vean, antes de despedir, ¿cómo debe ser uno en su relación con Dios? Uno debe vivir confiado, debe actuar confiado, así como está esta gatita acá. Ay, plena confianza. Apoyada en mí
plácidamente. Ah, qué gusto. Así debe vivir uno en su relación con Dios. Saber que Dios está, confiar en Él plenamente, confiar en tu karma. Y si tienes la fortuna de futuro, confía en Él. Disfruta la vida y muere hasta como Cristo. Franklin, bendición. Pide que lo bendiga, Guruji. Franklin. Siempre la tienes. Bueno, Pranam Guruji, besitos, besitos a todos y hasta el próximo año. Espero que no nos extrañen tanto. Oyeron, pasen bien estas fiestas. Chao, chao.